están con nosotros dos productores. Normalmente hacemos rueda de prensa cuando vienen directores, vienen actores, solo con productores es raro, pero en este caso es muy especial porque ellos dos producen 3 películas de la sección oficial. Han producido La librería, que vimos ayer, han producido Freiheit, que se vio ayer en pase de prensa, y también Under the Tree, Under Trenu, que es el ciclo el Día de Islandia, bueno, la película islandesa que tenemos en sección oficial, y también son los productores. Entonces, creo que valía la pena tener una rueda de prensa con ellos porque creo que tienen mucho que decir. Bueno, está con nosotros Jamila, Wenske y soy Bondy. Bienvenidos, muchísimas gracias. Welcome. She said that it's a little bit unusual for us to have producers in press conference, but this is a very special occasion since you're special producers in the sense that you bring in no fewer than 3 films to the official section, the bookshop, Freiheit, and the Icelandic film. It's a big welcome. Thank you. Thank you. Bueno, aunque luego hablemos de la película que se ha visto hoy, a mí lo primero que os quería preguntar es qué hace que unos productores como vosotros elijan proyectos tan diferentes entre sí y coproduzcáis con tantísimos países. Now, the question is, what makes people like you go for so very different projects and then co-produce with so many countries or several countries? Because the portfolio of productions is quite varied. And yes, well, basically, it's something when we started our company, we thought a long time about how to differ ourselves from other film production companies, because the last thing the world needs is yet another production company, especially in Berlin. So from the very beginning, we knew we wanted to work very eclectic on different kinds of films. And Freedom was actually one of the very first films that was in our production slate. We actually started thinking about this film when we founded our company 7 years ago, so it's been a while. Bueno, cuando empezamos a plantearnos la idea de fundar esta productora, reflexionábamos, otra productora más, ¿para qué queremos otra productora más? Y sobre todo en Berlín queríamos tener un enfoque muy ecléctico y concretamente Freiheit era el primer proyecto en nuestra tablilla, en nuestra agenda. Justamente empezamos a desarrollarla hace 6 años, que es cuando fundamos la productora. And so I'm sure we'll be talking more about Freiheit, and we're also happy to share some production insights about that, also maybe why and how it took so long. I can already tell you that we shot this film over the course of 2.5 years. And towards the other 2 projects, maybe Jamila should talk about the bookshop, how we acquired that project, how we became co-producers on that film, and I can then later talk about how we became co-producers of Under the Tree. Bueno, supongo que hoy venimos aquí a hablar en primer término de Freiheit y de cuestiones de producción sobre esta película, por ejemplo, lo que se prolongó la producción 2 años y medio. Y luego, en cuanto a los otros 2 proyectos, a lo mejor Mila luego puede contar un poquito sobre nuestra implicación en la librería y yo mismo sobre la película islandesa. Yeah, regarding the bookshop, we actually wanted to ask Isabel for another project if she would like to become a director of that. And I wrote her an email when she had her film Nobody Wants the Night at the Berlinale opening. And after a couple of weeks, she came back to us and said, I cannot do your project, but I have another one, which is really one of my heart project. I bought the rights several years ago, and I really want to do that. And are you interested in reading that? And I said, yes, of course, because we love your work, especially My Life Without Me and The Secret Life of Words. And then we started to read that, and I really fell in love with that project, and also the idea of having a film about books and literature, and the love to literature is so rare, and also from a female point of view. So we started to try to become co-producers, which took us 1.5 years to make it. Y en cuanto al proyecto de la librería, que se prolongó también durante 1 año y medio, la verdad es que se aproximaron a Isabel Coixet con otro proyecto, con otra idea, y al final pues ella les dijo que lo que quería hacer era la historia de la librería. Había adquirido ya los derechos. A ellos les encantaba el trabajo de Isabel Coixet, sobre todo La vida secreta de las palabras, Mi vida sin mí,
y además una película sobre libros, sobre literatura, una cosa tan exquisita, digamos, exclusiva hoy en día y más aún desde el punto de vista femenino, pues les pareció una propuesta fantástica. And regarding Under the Tree, it was actually one of your colleagues, somebody from the press, namely Wendy Mitchell, who used to be chief editor of the Screen International. She put us in touch with the producer of the film Under the Tree, who had produced a film called Rams, which won the Certain Regard in 2015. And we were in Cannes in 2016 with a film called The Happiest Day in the Life of Olli Mäki, which also won the Certain Regard, which was a nice surprise. And so she brought the two of us together because she thought we had a similar sensibility of cinema. And when I met the producer, he had already met many other very, very interesting German producers, and for him it was very easy and there was no real reason why he should choose us. But it's just a little anecdote, but I happened to have a picture of his wife from the premiere party of Rams the year before, and I remembered, and I showed him the picture, and I think he saw us as family all of a sudden, and this is how we became co-producers of Under the Tree. Y en cuanto a Under the Tree, el origen del proyecto tiene que ver con una colega de la gente de prensa, con Wendy Mitchell, que fue editora general de Screen International. Ella les puso en contacto con el director de la película El Valle de los Carneros, que también triunfó aquí en Valladolid y en Cannes, y asimismo con el productor de otra película islandesa que ganó el premio de la sección Una cierta mirada. Y bueno, pues esta persona, Wendy Mitchell, actuó como vínculo, como contacto. Compartíamos una sensibilidad común con el productor de Under the Tree. La verdad es que el productor de Under the Tree podría haber elegido a otros colaboradores, a otras productoras. Quizás aquí hay una anécdota que explique por qué trabajara con nosotros, y es que en el curso de una conversación yo le mostré una fotografía de su mujer durante el estreno del Valle de los Carneros, de manera que aquello pues parece que ya nos hacía un poco familia, ¿no? That was a long answer to your question, I think. Es una respuesta larga a tu pregunta, que era más sucinta. Bueno, volvemos a la película Freiheit, que es la rueda de prensa de Freiheit. Quería saber si ha estrenado ya, en qué países, cómo ha sido la reacción del público y qué os incitó a meteros en ese proyecto, sobre todo si os ha llevado tantos años la producción. Okay, it's about Freiheit. Has it been released and already in which countries? What has the initial response by the audiences been like, and how did you become involved? It seems like this has taken quite a long time, as you suggested. So, if you can comment on any of these. Freiheit has its international premiere at this year's Locarno Film Festival, or in the competition, and it's going to be released next year in spring in Germany. We will have until that point several festivals like Valladolid, and then next week it will be in a very El estreno internacional fue en el Festival de Cannes. En primavera se estrenará en Alemania y entre tanto, en el interim, pues va a ir circulando por varios festivales como el de Valladolid. Locarno. Locarno. Es que no oigo muy bien. Casi lo mismo, ¿no? As Saul mentioned already, it was one of our first projects in the slate, and it took us almost 4 years to finance the movie before we could start to shoot it, because the first feature film of the director was premiered in Berlin in the film festival in a perspective German cinema, but it kind of failed the expectations of the TV broadcasters at that point, because they were the co-producers of that. So they did so premiere that first, in Berlin. Yes, the first one. Yeah. Bueno, pues este efectivamente fue el primer proyecto. Necesitaron 4 años para reunir la financiación. El plan original, y así fue, era estrenarlo en Berlín, pero parece que no satisfizo las expectativas de los medios. And as in Germany, the financing always starts with the television. You have to have a co-producer from the television station.
this really put us in a very difficult situation. We couldn't find a commissioning editor who was willing to go for the film, for the next film. So it took us another 3 years to find one. Entonces, como no encontraron la financiación inicialmente para estrenarlo en Berlín con la producción de la televisión, que es lo habitual en Alemania, pues tuvieron que encontrar un socio comercial alternativo y eso se demoró durante 3 años. And meanwhile, we applied for project development funding, which allowed us to shoot one chapter of the movie. It's the last one, as a test to show that the director is able to deliver another movie, another style. Y por ello lo que hicieron fue solicitar financiación a través de un proyecto, de un esquema de financiación que existe, que les permitió rodar el primer un capítulo únicamente de la película, que es la última sección y que sirve un poco como prueba para luego obtener financiación adicional. And as we received that funding, we decided, okay, this test shoot has to be like if could work also in the full film in the end. So we had to do everything as if it would be a real start of the production. So we hired the actors, we didn't exchange anyone, we had the crew, we had the flat where we also shot then and 2 years later. So that was really very exhausting for all of us, but it was the proof of concept, and this was the starting point to get money and to finance the movie in the end. Y claro, con este plan de trabajo, pues a la hora de hacer la película completa, el desafío y lo más agotador era que había que mantener a los mismos actores, las mismas localizaciones, el mismo piso, y esto fue una exigencia muy, muy especial. Gracias. Bueno, imagino que hay preguntas. ¿Le pasas el micro a César, por favor? Buenos días. Yo quería, si nos pueden confirmar el nombre de la productora, de la empresa productora, y luego saber qué les enamoró de este proyecto de Speckenbach como para decidir lanzarse al campo de la producción, pero sobre todo de Freiheit, que les llegó de la historia que quería contar el director. First, he's requesting you to give the name of the production company, and then what made you fall in love with this project by Speckenbach? What was it that attracted you to it originally? Sorry, our company is called 1-2 Films. 1-2 Films. Yeah. And three words. No. Yeah. 1, 2. Son 3 palabras separadas. Yeah, exactly. And for me, it was always a project about the personal freedom and what it takes to achieve that, maybe on the costs of other people you have in your life, or maybe on your own costs, and you don't know what it means because you have to look for it. It's the quest, it's about the quest. And this was something, I'm a very liberal person and I love Freiheit, freedom. And I think especially for women, it was and it still is not an obvious choice to leave the family or just to leave the life you are actually bound to. So this was the thing I really wanted to explore with that movie. Bueno, y en cuanto a lo que le atrajo del proyecto a nivel personal, es esa búsqueda de la libertad personal a costa, aunque haya que pagar muchas veces un precio propio o a costa de un precio que tienen que pagar los demás, la idea de búsqueda, y sobre todo en el caso de un personaje femenino, de una mujer. No es tan obvio, no es tan evidente, no es tan común que una mujer esté dispuesta a dejar su vida familiar o su vida en general en busca de la libertad, y eso le parecía un tema interesante de cara a su exploración, es lo que nos interesaba explorar. ¿Siempre estuvo previsto el final de esta película como está ahora? Was the ending of the film written from the very beginning? Yes. Yes? Yeah. Yes. I can maybe just that previous question I can add. I mean, this may not be very romantic, but it was obviously also for us as a company a strategic decision to continue to work with this director. So I went to film school with him and I produced his graduation film, which was the previous film. So it was clear that we wanted to do the second film with him, and we also want to do a third film with him, which is something completely different, a musical. So Music? Yes.
Y añado, con respecto a la pregunta anterior, aunque no suene tan intenso, tan romántico, es que también hay un tema de estrategia de producción. Nosotros tenemos interés, yo tengo interés en seguir trabajando con Jan, con el director de esta película, a quien conocí en la escuela de cine. Yo, de hecho, produje su proyecto de graduación y hemos hecho una segunda y una tercera película que queremos hacer, que va a ser completamente distinta, va a ser un musical, una película con un componente musical. Tenemos una pregunta aquí. ¿No, bonito? Hola. Ustedes, quería saber vuestra opinión sobre el hecho de que ahora con las plataformas que se están haciendo, estas televisivas, Netflix, Amazon, si ven que el futuro del cine va a pasar por estas plataformas o se va a centrar en la televisión directamente y abandonar las salas de cine. Gracias. Okay, this is a question about the future of film exhibition in the context of digital platforms emerging like Netflix or Amazon. Do you think that in the future film will exclusively depend on television alone, or will there be a part for or a role for a theatrical conventional exhibition? From my very personal point of view, I think there will be always a love of cinema, even for all the platforms in Germany. For our market, it doesn't make any difference right now who is actually then just a provider to the audience of the content the filmmaker are making. So we have Netflix and Amazon and iTunes, it's not really active in Germany because it's very small scale what they can earn with the films worldwide. And I think Spanish-speaking films have it much more easier because Spanish is a very strong world language. But for us it hasn't changed yet for cinematic content. For TV series it might be different. Desde mi punto de vista, siempre existirá el amor al cine, y desde el punto de vista del mercado alemán quizás no es tan relevante lo que planteas, ¿no? Están los directores, están los contenidos y está la gente que lo ve. Estas plataformas que has mencionado no tienen una escala muy grande en Alemania, a lo mejor en otros países como aquí, por el tema de la lengua, ¿no? Tienen más alcance. Y otra cosa sería ya el tema de las series de televisión, ahí a lo mejor es distinto. I mean, for the last years, there's been a lot of discussion about cinema will be dying, and when it went to digital. But I think nothing beats a real cinematic experience when you see a great film with a lot of people in one room. It's great to watch and binge watch TV series, and there are truly great platforms, and there are truly great things happening there. Also in Germany, I mean, Babylon Berlin is one of the biggest TV series ever made, with a lot of money, with pay TV and national TV joining forces, and it's brilliant what they do. It's definitely on the highest cinematic level. But still, you see that these auteurs, they're moving back and forward, and we definitely hope that cinema will still exist at the end of our careers, for sure. Bueno, termina diciendo que esperamos que el cine seguirá existiendo cuando nosotros nos jubilemos. Pero bueno, volviendo al inicio de su intervención, sí, existe este debate, lleva ya mucho tiempo ahí, sobre la muerte del cine, ¿no? Bueno, es verdad que nada supera la experiencia de ver una película en compañía de otras personas, en un cine, en una sala, en una pantalla grande, pero por otra parte, por ejemplo, a nivel de televisión hay iniciativas y un trabajo extraordinario con estas plataformas. He mencionado una serie alemana que se llama Babylon Berlin, un producto estupendo en el que se han conjugado, han colaborado cadenas, la televisión pública y las cadenas privadas, y lo que hace es aportar un producto de calidad suprema, ¿no? Superior, al máximo nivel cinematográfico también. Los autores, las personas que hacen cine de autor, bueno, pues oscilan un poco entre ambas posibilidades, y en definitiva, como decía antes, pues yo creo que el cine continuará existiendo, al menos lo veremos nosotros. No sé si esta película tiene distribución, y no sé si sabéis que durante esta Seminci tenemos unas jornadas de distribuidores, exhibidores, plataformas tipo Netflix, HBO.
¿Creéis que en un festival como este, incluso durante esta semana, podéis conseguir distribución en España, si no, en caso de que no la tengáis, que no tengo ese dato? The question is whether this film is going to be distributed in Spain. I wonder if you know, she says, that in the course of this festival we organized some kind of workshop or meeting on this issue of distribution involving topics like the platforms that we just discussed. You may find here, in case you don't have distribution, you may have a chance here, or a window of opportunity. So far, we have no Spanish distributor, so it would be very interesting, yes, of course. De momento no tenemos distribuidor en España, así que nos interesa mucho eso que mencionas. But it's also basically our sales agent's job to find Spanish distribution. We would like that, of course. But sadly, we already leave tomorrow, so I guess we're going to miss the workshop. Bueno, pues eso que mencionas es también tarea y trabajo de nuestro agente de venta. Sin duda nos gustaría encontrar distribución en España. Lo que sí que os tengo que decir es que nos tenemos que marchar mañana, así que seguramente no podamos beneficiarnos de esta iniciativa. Sí, César. Yo quería preguntarles por la estructura de la película, si siempre tuvieran claro que querían reflejar también el punto de vista de lo que se queda atrás, lo que deja atrás esta mujer, su marido y sus hijos, y si les preocupaba el grado de empatía que pudiera alcanzar el espectador respecto a la protagonista, o sea, que sintiera, que se pusiera del lado del marido, del que se queda con la carga familiar. Now this is a question about the narrative structure of the film, where you're always concerned, or was the director concerned from the very beginning with this idea of what's left behind, and then whether at any point you consider this thing about, the audience sympathizing with him rather than her. Was that an issue? Or? In the beginning, the script was structured very clearly in 3 chapters. 3. Yeah. And the first chapter was just the woman and her experience, so you actually sympathize more with her because she's the lead character for the first half an hour at least. And then was about the husband and the children, so then your attention and your empathy shifts to the family. And then in the end you have the chapter with the dinner, the last dinner. In the editing, it turned out that it doesn't work like that, and they have to be intertwined. So yes, of course, we received similar responses from the audience that they have more empathy with the husband, but we have also the other, which are more in favor for the woman. So it really is 50-50, yeah. Bueno, pues sí, la estructura original del guión era en 3 secciones, en 3 capítulos. La primera media hora de la película más o menos se centra en ella, en el personaje de la mujer, de Nora, y durante ese momento, como ella es la protagonista, lleva toda la carga y el protagonismo de la película, pues lógicamente nuestras simpatías, nuestra conexión o nuestra identificación va con ella. Pero luego hay una segunda parte que se centra más bien en el marido y en los niños, en la familia, y ahí es posible que nuestro apoyo pues vaya en esa dirección. Y luego estaba una tercera sección que es la escena de la cena. Luego en el montaje esto no cuadra del todo, no es exactamente así del todo. Y en cuanto a las reacciones por las que me preguntabas, pues hemos encontrado las dos: gente que simpatiza con el marido, gente que simpatiza con ella, casi un poco 50-50. Bueno, últimas preguntas. Sí, quisiera saber cómo surgió en la película el recurso narrativo de proyectar recuerdos en el entorno y los personajes. Proyectar, perdona, que no digo bien. Proyectar recuerdos en el entorno y los personajes. It's about the idea of projecting memories on characters and on their setting or environment. How did it come about, this idea? Yeah. This is actually Jan's idea, the director's idea. He invented kind of this video artist graphic work for a very famous German Berlin-based theater. It's called Volksbühne. And like years ago, I would say even 10 years ago or something. And he won several very important theater award for that, the Nestroy Award. And this is, of course, as he still works in theater, this is something he always wants to mix. So he brings interesting elements
into his film work, which makes it also outstanding and special. It's like a signature of him. Bueno, esto es una idea del director, de Jan, que es también videoartista, se dedica a montajes de vídeo también. De hecho, tiene alguno muy prestigioso que ha mencionado y que hace 10 años obtuvo uno de los premios más importantes, ¿no? Y como sigue además Jan trabajando en el teatro, pues está muy interesado en esta conexión, en aportar ideas del videoarte, de las instalaciones del teatro al cine. I mean, the film has a few elements that are not really realistic. Also, the projections, also the Tower of Babel in the end. So somebody once categorized his style in this film as like magical realism, and it's something that Jan never thought about, but he really liked that term a lot. So on the one hand, of course, he wanted to make the film feel very real, and also with a handheld camera, very close to the characters. But yeah, he often reminds you that this is still a film, this is still a story. Dice que bueno, hay elementos efectivamente en la película que no son estrictamente realistas, como todo este tema de las proyecciones. Ella había dicho antes que esta es un poco su sello o su marca, que se me había olvidado traducirlo, ¿no? Su marca como de estilo como artista. Bueno, pues elementos no realistas, las proyecciones, la imagen de la Torre de Babel al final. Entonces son cosas que no encajan en una categoría de realismo puro. Alguien ha comentado que o lo ha descrito como realismo mágico. A Jan no se le había ocurrido esta idea, pero le atrae. Y por otra parte, pues también hay un componente realista muy importante, por ejemplo, en el uso de la Steadicam de la cámara a mano, la proximidad con los personajes. O sea que las dos cosas se dan. Vale, la última pregunta, Estrella. Hay realismo, decía, pero también Jan en sus películas te recuerda que eso es una historia, una película. Es que me ha llamado bastante la atención que Sandra preguntara si estaba el final de la película en la mente del guión desde el principio, porque yo me preguntaba si estaba en la mente de la protagonista desde el principio y si el resto de la película es una búsqueda alternativa a ese posible final. She asked a question before about the ending of the film, whether it was pre-scripted. And now she wonders whether it was pre-scripted or clear from the start in the mind of the protagonist, so that you may perhaps see the film as a quest, as a search for an attempt to solve that enigma, that conundrum. I think there are two different answers to that question, which is a very interesting question. As we shot the last chapter, the dinner, and also that she leaves the family as a first part of the whole shooting, like in 2014, and then all the other parts in Bratislava and Vienna, and then in Berlin again, this was 2015 and 2016. So the actress, of course, inhabited already this experience. In the script, it was written like that always. But for Nora, when you go with her into the Bratislava and Vienna and Bratislava beginning, she doesn't know that she has no clear idea to go away forever. It's more like going slowly down into that anonymity of being a person who has no identity anymore, or who changes all her identities every time. So it's, actually I have 3 different answers to that. Hope it helps. Bueno, sí, en realidad hay 2 preguntas distintas ahí, ¿no? Ya te dijo antes que la última escena es la primera que se rodó en el 2014 y luego las demás en Bratislava, etcétera, en las otras localizaciones en el 2015 y el 2016. En el guión sí que estaba eso escrito desde el principio, pero la actriz lo va descubriendo, no lo sabe claramente desde el principio, ¿no? Y entonces buena parte de la película consiste en esa lenta búsqueda de una identidad que se disuelve constantemente y que cambia en el caso de ella. No tenía una idea clara. Hay un proceso de descubrimiento por lo prolongado también del rodaje. I can also add that one interesting remark that we heard showing the film at festivals in a Q&A was that somebody mentioned once that through the whole film, she's moving towards this Tower of Babel. So in the beginning, she sees it in the museum,
and in the end, it's something that she's swimming towards. So it's one movement through the whole film, and obviously the Tower of Babel is something that will never be finished and does not exist. It's clearly visual effects. So it's also interesting to play with the notion that she's searching for something that she will never achieve, which is freedom. But I think this is the reason Jan often mentioned why he loves this character, is because she didn't find freedom, but she was looking for it, and this is why he respects her so much. Se refiere a un comentario que se hizo en un coloquio después de la proyección de la película, que en el sentido de subrayar que la historia es una búsqueda, digamos, de esa Torre de Babel, esa imagen de la Torre de Babel, que ella finalmente acaba viendo en un museo y al final nada hacia esa Torre de Babel. Es una película que refleja ese movimiento, a ese Babel, que es un movimiento, porque la Torre de Babel es algo que está inacabado, por una parte, una construcción inacabada, y en realidad es una construcción inexistente, ¿no? Y por eso a Jan nos ha comentado que le interesa tanto este personaje que busca eso, que no existe, que no va a conseguir, que es la libertad, ¿no? Esa es la historia de la búsqueda de la protagonista, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Jamila, Sol, mucha suerte con todas las películas, que consigáis distribución, premios y todo. Distribution, plenty of awards, all the best of luck. Gracias. Gracias. Thank you.